Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...33 de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Tras la información llega la opinión y la reflexión en la tertulia de los negocios y la inversión. Esta noche con Miguel Villarejo. Muy buenas noches, Miguel. Hola, muy buenas noches, Miguel Villarejo es periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Rafael Moreno, profesor, muy buenas noches también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Director de la firma de consultoría Ticay, profesor de estrategia de SIC. Y desde la ciudad del Turia, Valencia, Vicente Montañés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Sí, mejor ponte los auriculares, profesor Moreno, porque si no... Hombre, no se ve yo, sí. Difícilmente vas a entender a Vicente. He esperado a ver quién era el contertulio. Sí. Ya que era Vicente, pues me los pongo. Sí. Muchas gracias, hombre. ¿Cómo estáis por ahí por Valencia, Vicente? Bueno, pues con mucho calor y muy bien, muy bien. La verdad es que bien, preocupados por la situación que está viviendo este país, pero bueno, por climatología y por todo lo demás, pues bien, ¿no? Pero ahí hay quien apoya a los independentistas catalanes, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, es decir, existe, pero ya históricamente y últimamente pues se ha visto mucho más remarcado, determinado sector de la izquierda independentista que se reúnen en torno a Compromís, que desde luego sí que apoyan lo que para mí es un golpe de Estado, ¿no? De Cataluña y además pues existen ya acciones en la misma línea dentro de la Comunidad Valenciana. Yo creo que alguna vez lo he denunciado, es decir, el problema es que cuando se empieza a generar determinado núcleo y empieza a ir desarrollándose, pues aparecen este tipo de movimientos independentistas y Valencia no es ajena, pero exactamente igual que tampoco lo es ajeno el País Vasco, que tampoco lo es ajeno digamos la zona de Galicia, ¿no? Bueno, oye, lo del tuit de Puigdemont y esta página web donde introduciendo el DNI, la fecha de nacimiento y el código postal te da el colegio electoral, es correcto, está funcionando. Al principio se decía no, inmediatamente ha sido inutilizada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. No, está funcionando. Y lo digo de buena tinta, Sí. Sí, vamos, porque tú eres catalán, estás censado. Yo estoy censado allí, efectivamente. He podido acceder. ¿Y dónde votas? Vamos a ver, no voy a votar en ningún sitio, Miguel. He de decirlo, lo digo públicamente, evidentemente, porque es un referéndum ilegal y no quiero meter en un lío a mi familia allí, pero sí, como estoy censado en un pueblo cercano a Gerona, te da el colegio electoral, ¿correcto? Claro, y está funcionando. Esto es yo creo que ya no le deben de quedar muchos más cartuchos en la recámara. O sea, ya le han quitado las papeletas, le han quitado los carteles. Están localizando las urnas. Ahí están todavía. ¿Localizando o buscando?
Están intentando buscarlas, sí. No, creo que todavía no las tienen localizadas, pero vamos, en cualquier caso, el que la gente se apunte o sepa dónde tiene que ir a votar, si luego se encuentra con que eso está rodeado y no hay urnas, no hay papeletas, esto pues es un ejercicio que solamente va a llevar a la melancolía. Yo me imagino... Bueno, o a la desesperación, vete tú a saber, ¿eh? Claro, ahí la gran baza ahora mismo es la movilización callejera. La movilización callejera está consiguiendo que Cataluña sea portada en todos los medios de comunicación, le dediquen editoriales, le dediquen titulares. Algunos son más o menos objetivos, pero hay otros, como el de un diario escocés, que decía que hacía la propia portada era como un referéndum en catalán. Cada vez si nos compras un ejemplar, estás votando a favor del referéndum de Cataluña, creo que venía a decir. Y luego hoy, mañana el Economist, el editorial, le pide a Rajoy que dialogue. Esto me recuerda hasta ahora los gobiernos de Europa han mantenido una postura muy firme en contra del referéndum. Pero los políticos son muy volubles y en función de cómo sople el viento del pueblo, estos miran para un lado, miran para otro. Yo recuerdo que antes de la guerra de Irak, hubo una cumbre de jefes de Estado y todos estaban de acuerdo en apoyar a Bush, pero ese fin de semana en Europa, en toda Europa, hubo unas manifestaciones brutales. Se dieron cuenta muchos jefes de gobierno de la impopularidad de la guerra de Irak, y Chirac y Schröder cambiaron rápidamente de punto de vista. Y esto, de alguna manera, puede contribuir a que muchos jefes de Estado o la Unión Europea empiece a presionar a Rajoy para que llegue a algún tipo de acuerdo con Puigdemont. Bueno, yo te veo muy adelantado en el pensamiento. Oye, pero yo decía que eso es lo que dice el Economist, que la página web está funcionando. Lo estaba intentando ahora el profesor Rafael Moreno y le daba error. Efectivamente, a lo largo de la tarde, en varios momentos ha dado error, pero cuidado por la avalancha de usuarios. Sí. Yo sí he conseguido entrar. Y lo que sí puedo decir es que, evidentemente, están utilizando el censo electoral. Están utilizando el censo electoral. Bueno, decir, pero eso ya... Yo tengo distrito, sección y mesa. Claro. En este momento no puedo recordar si es exactamente el mismo censo, la misma sección y la misma mesa que en las últimas elecciones en Cataluña, las legales, evidentemente. Pero están utilizando el censo electoral. Claro, pero vamos a ver, la intervención ayer de las papeletas es consecuencia de una denuncia que se puso a raíz de unas manifestaciones de una autoridad de la Generalitat, en la que en público reconoció que se estaba elaborando un censo a partir, me imagino, que del censo electoral. Sí, entonces, desde luego, vamos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inició una investigación, y esa investigación ha dado como resultado la incautación ayer de las papeletas. Todo esto ya sabíamos que lo tenían avanzado y que lo tenían. Lo único que tienen que hacer, evidentemente, el gobierno no les va a ceder los datos actualizados del censo, ya, pero con el de las últimas elecciones pues se pueden arreglar, ¿no? Yo estoy en contra del referéndum tal y como está propuesto. Bueno, en contra del referéndum, ¿vale? Es un referéndum ilegal, pero resulta que mis datos los han utilizado. Exacto. Es decir, me están diciendo dónde tengo que ir a votar. Exacto. Para hacer un referéndum que es ilegal. Es decir, una elección que es ilegal. Y han utilizado mis datos. ¿Consideras que no hace falta que alguien denuncie eso para que la justicia directamente tenga que intervenir? Es decir, mis datos, desde luego, los han utilizado. Pero esta es justo... Yo estoy empadronado allí. Están utilizados. Porque me están diciendo es una prueba de utilización, este dato. No, claro, pero esto es lo que dio pie a la denuncia, en virtud de la cual ayer se incautaron las papeletas. O sea, fue las declaraciones que hizo en públicas, en las que reconoció que la Generalitat...
Eso, sí, exactamente. El ex senador de Esquerra Republicana de Cataluña. Hizo unas declaraciones en las que reconoció que se estaban acopiando datos para elaborar el censo para este referéndum. Y entonces eso creo que fue además Miguel Durán, el que presentó la demanda junto con Vox. Sí, con Vox. A través de su... Presentó la demanda y eso ha dado lugar a esa investigación que concluyó, que ahora mismo está en marcha porque ya ha dado lugar a la incautación de las urnas. Pero en principio, efectivamente, el motivo por el que se interviene es porque están haciendo un uso indebido de los datos de los... Están haciendo un uso de unos datos censales para una actividad ilegal, ¿no? Montañez, ¿es tal cual? Sí, vamos a ver. Y además yo lo confirmo porque efectivamente es mi caso. Por supuestísimo que se está haciendo, pero es que esto es ilegalidad tras ilegalidad. Pero además es que esto se anunció y se anunció con tiempo. Es decir, ellos están cumpliendo la hoja de ruta que llevan prometiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, ya dijeron que iban a hacer esto y dijeron que iban a poner en marcha su agencia catalana, etcétera, etcétera. Bien, entonces pues lo van cumpliendo. Claro, a mí sí que hay algo de todo esto que me preocupa enormemente, y es que las ilegalidades al final tendrán que pagar donde corresponda por todo el cúmulo de atrocidades que están haciendo una detrás de otra. Lo que a mí no me gusta nada es el hecho de que se estén oyendo voces en la línea de que se avienen a negociar si se retiran de esta posición. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Es decir, desde luego, lo que no podemos plantear es un escenario de que cuando alguien comete ilegalidades se salta el Estado de Derecho a la torera, además, lo diga Bruselas o lo diga el Sun Corda, bueno, podemos empezar a negociar, podemos hablar de dar determinadas concesiones. No, miren, ustedes no van a realizar el referéndum, ustedes van a ser sometidos a la justicia y lo único que deberían de hacer es convocar unas elecciones inmediatamente y que estos señores salgan de donde están. Y a partir de ahí tendremos que resolver un problema político. Pero yo, estas voces, tanto del señor de Guindos como del propio ministro de Justicia, diciendo que vamos a negociar el qué, con el chantaje y con la ilegalidad, no se puede negociar nada. Vamos, que esta es mi forma de verlo. Me gustaría retroceder a lo que el gobierno... lo que se hizo ayer, ¿no? Yo creo que ayer fue un día muy importante. El otro día hablábamos la semana pasada de que había dos situaciones o dos hipótesis el día 1 de octubre. La primera hipótesis es que vote un número de gente más o menos adecuado y que lo puedan hacer con visos, al menos hacia el extranjero, de que, oye, se han seguido ciertas reglas con urnas, con papeletas, y que votaran 250.000 ciudadanos catalanes y que el 95% dijeran sí a la independencia. Y que, por lo tanto, luego salió el señor Puigdemont diciendo que el pueblo ha votado, que el pueblo ha elegido a su derecho y que, por lo tanto, se declara la independencia de Cataluña. Esto sería una tragedia, obviamente, y eso hay que impedirlo por todos los medios. El segundo escenario era que ese mismo día, 1 de octubre, salga el señor Puigdemont y todo su grupo y se quejen del Estado opresor que dictatorialmente se ha cargado a la democracia en Cataluña impidiéndoles el referéndum. Pero, sin embargo, no podrían hacer el efecto anterior. Ese sería el triunfo el día 1 de octubre. Yo creo que ayer empezó ese triunfo. Yo creo que ayer el equipo que jugaba completamente a la defensiva, por lo menos empezó un poco a contraatacar. Y creo que efectivamente el referéndum va a ser imposible llevarlo a cabo. Hoy mismo las palabras de Junqueras han sido fantásticas, ya no por lo que dice, sino por el tono, cuando comenta que se está haciendo todo lo posible y que todo esto indudablemente pues altera las condiciones del referéndum. Cuando uno dice estoy haciendo todo lo posible es que ya no hay posibilidad de hacerlo. Y cuando uno pone el tono de melancolía que ponía es que ya está dando cuenta de que es imposible. Junqueras, que es muy listo, debe estar preparando ya esas futuras negociaciones con el gobierno para cuando él sea, como líder de RC, el presidente de la Generalitat. Y ya debe estar olvidándose del referéndum. Otra cosa es que durante estos días se aproveche para incrementar el victimismo, sacar a la gente a la calle, que haya revueltas, que el día 1 de octubre la gente quiera votar y se enfrente a los guardias civiles que estén frente a un colegio X y que haya una serie de votos en algunos puntos residuales. Pero ya no es un referéndum, ya no se lo cree nadie, ya no van a poder decir han votado 400.000 y un 89% ha dicho sí. Por lo tanto, creo que estamos en la buena línea. Creo que estamos en la buena línea y creo que están consiguiendo avances en una línea adecuada. No hay que frenar, no hay que parar y hay que llegar a ese día 1. Lo que pasa a partir del día 2, ya lo hemos comentado aquí, sí es otra película.
sí es otra cosa. Y quizá esos escarceos ahora de hablar de que vamos a dialogar pues quizá ya estén preparando ese día 2. No me parece a mí tan mal, Vicente, en ese sentido. Entiendo tu postura, entiendo la postura de que a esto es ni pan ni agua, pues indudablemente. No, y la ley sobre ellos. Obviamente, porque si no, al final pues da pie, pues eso, a que mañana los señores de Compromís pues digan, oye, mira, pues nos vamos a saltar la legalidad vigente, y vamos. Pero yo creo que va un poco ya preparando ese escenario del día 2, ¿no? Sabiendo que el referéndum, pues hombre, es casi imposible que se realice con unos mínimos visos de credibilidad ante nadie. Y luego el aspecto muy importante que decía Miguel es el aspecto internacional. Si el día 1 de octubre el fracaso sería que Puigdemont dijera lo de la independencia del número de votos, es porque el escenario internacional, un tío de Wisconsin, no se va a poner a pensar si era ilegal o no era ilegal. Simplemente va a ver el dato, han votado y el 90% han dicho sí. Ese dato es el que hay que impedir. Y por lo tanto, sí es un poco, Miguel, que suele estar muy bien informado y con muy buen criterio, comentando lo que decía del Economist y lo que él mismo cree, sí parece, eso sí me da un poco más de resquemor, ¿no? Que Europa se empiece a moverse un poquito temblorosa por esas movilizaciones, que tampoco son tantas ahora mismo, pero que empiece un poco a temblar en ese sentido. Espero que no haya ese tiempo a temblar mucho, pues apenas faltan 10 días. Entonces, en ese sentido, creo que sea después. De todas formas, os pregunto, ¿más dinero y más autogobierno para qué? Para que sirva exactamente para lo mismo de ahora, porque más dinero y más autogobierno se les ha venido dando constante y permanentemente con los gobiernos del PP y del PSOE. Y hemos llegado aquí. Es decir, ahora hay que darles más dinero y más autogobierno, ¿para qué? Para que sigan generando mayor caldo de cultivo independentista en la sociedad catalana. ¿Para eso? Disculpadme un segundo que estaba hablando yo el último, pero yo no voy por ahí. Yo creo que el día 2 de octubre la negociación no tiene que ir en absoluto por ahí. Tiene que ir en absoluto en la conquista de las capas sociales que uno puede llegar a conquistar en los próximos años. Pero yo en ese sentido, la negociación no iría en ningún sentido por ahí. Iría en algún otro que ya veríamos cuál, pero en absoluto en lo de más dinero y en los demás del gobierno, porque ya hemos visto las consecuencias. Pues me temo que va a ir por ahí, ¿verdad, Montañez? Sí, vamos, es decir, vamos, que hoy el señor de Guindos lo ha dicho claramente, o sea, es decir, es que no hay lugar a duda, y yo coincido totalmente, Manuel, con tu posición, es decir, dar más de la misma medicina, ya sabemos cuáles son las consecuencias que lleva. Yo creo que desde luego hay que replantear esta situación, es decir, y hay que replantearla, y fíjate que ya me cuesta a mí estar un poco del lado de alguno de los de Podemos, pero yo creo que al final este tema va a haber que resolverlo, y va a haber que resolverlo democráticamente, y habrá que dar la opción a que dentro de la legalidad y con las garantías suficientes, el pueblo español y el pueblo catalán se puedan expresar en referencia a este tema. Hasta en tanto cuanto esto no suceda, va a ser muy difícil darle carpetazo a una situación que lleva muchísimos años engendrándose, y que además ha sido todas estas acciones de autogobierno, de más dinero, ha sido cada vez que ha habido que negociar algo con Madrid, y esto lleva siendo desgraciadamente así 30 años. Entonces, cambiar las cosas, ni los tribunales van a cambiar lo que se ha ido concibiendo en 30 años, ni desde luego el dar más dinero o el dar más autogobierno o el empezar con las palabrerías que ya hemos visto dónde nos ha llevado, esto de las de naciones y todo este tipo de cosas, ahora lo de los estados confederados. Vamos a ver, esto no lleva a ningún sitio. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es justamente lo contrario y empezar a retomar las bases, porque si no esto se nos va de las manos. Porque además, más dinero, más autogobierno, ¿con eso acallas a quién? ¿A Esquerra? ¿Al PDeCAT? Inexistente en estos momentos, no vas a callar a la CUP, que son los que están en la calle en estos momentos. Claro, no. Aquí, desde luego, Carod Rovira y más lo han reiterado varias veces, que si ellos tuvieran un arreglo como el que tiene el País Vasco y Navarra, que todo lo demás les da igual, que ellos lo que quieren pasan de las manos sucias de Rajoy, etcétera. Nada, totalmente. No, y Carod Rovira lo dijo en público, más lo ha dicho en privado, y Carod Rovira lo dijo clarísimo: si a mí me dan un concierto como el que tiene el País Vasco o Navarra, yo dejo de reclamar nada más inmediatamente. Lo que pasa, eso es inviable. Ahora mismo esto... el País Vasco y Navarra apenas aportan dinero a la solidaridad, o sea, el sistema de financiación autonómica lo que va es a financiar básicamente el grueso del estado de bienestar, que es sanidad, educación y dependencia, y que son, no sé, creo que eran 90.000 millones de
euros. Ese dinero se reparte entre las comunidades de régimen común. Se reparte mal, pero se reparte con cierto sentido de igualdad. Valencia cobra un 90%, 10 puntos menos de lo que debería. La Rioja cobra un 20% más de lo que le correspondería. Pero bueno, eso es lo que están intentando arreglar. Pero claro, estos 90.000 millones que se reparten entre las comunidades de régimen común no tienen nada que ver con la aportación a la solidaridad del País Vasco y Navarra, que se instrumentaliza a través de un fondo de compensación interterritorial que creo que son 300 millones en total. Es decir, la contribución de Navarra y el País Vasco a la solidaridad nacional y al mantenimiento del estado de bienestar es inexistente. Bueno, si eso se aplicara a Cataluña, pues sencillamente evidentemente veríamos una degradación del estado de bienestar en el resto de España, mientras ellos tendrían efectivamente mucho más dinero pues para estas cosas, para los que lo quieren. Yo creo que eso es implanteable. A nivel se puede aumentar un poco más a nivel de gestión fiscal y cambiar, pero realmente en lo que es el reparto del dinero, ahora mismo Cataluña está recibiendo el 99% con respecto de este reparto autonómico, siendo 100 la media, bueno, pues ella está en 99 y Madrid está en 98. Es decir, que está prácticamente, está en lo que todos los expertos consideran que debe recibir. Entonces, lo que el Economist plantea es que a nivel de negociación es que una cosa es que el referéndum sea ilegal, pero que lo que debería contemplar la Constitución, y esto alguna vez lo he comentado yo, es que efectivamente si alguien quiere separarse del Estado español, que exista un canal legal para hacerlo. Ahora mismo no existe eso, ahora mismo eso es ilegal y si tú quieres separarte... Sí existe, pasando por el Congreso, tienes que cambiar la Constitución. Cambiando la Constitución, ese proceso sí claro, existe. bueno, pues lo que defiende el Economist es otro proceso. Que la Constitución ya lo contemple. Que la Constitución contemple algo parecido a lo que es la Ley de Claridad de Canadá. Entonces, la Ley de Claridad de Canadá lo que te dice es que primero se efectúa un referéndum en la región que quiere separarse. Y cuando se gana con una mayoría clara, entonces esto se procede a una negociación con el resto del país y el acuerdo ese se somete a la votación de todo el país. Y solo al final de ese proceso se concede la independencia a una región. Bueno, esto de alguna manera flexibilizaría y haría más fácil en lugar de depender, porque es impensable. O sea, tú ahora mismo con la mayoría de Cataluña, aunque el 90% de los 99% de los catalanes votaran a favor de la independencia, que conseguirían en el Parlamento Nacional pues una representación mínima que les impediría, que bloquearía cualquier salida. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Perdón, Vicente, regresamos con el consultorio y seguimos en la tertulia. Muy bien. Intereconomía, la radio que dobla su interés. Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Espere. En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 902-110-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Restaurante Samarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros, IVA incluido. Restaurante Samarcanda. Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical, parking y wifi gratuitos. 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? ¿Cuáles son los últimos avances en cosmética? ¿Con qué frecuencia debes lavarte el cabello? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Sigue la emisión online de Radio Intereconomía donde quieras a través de nuestra app. Descarga la aplicación Intereconomía en tu teléfono móvil o tablet, tanto para Android como para iOS, y estarás siempre al tanto de la actualidad y la mejor información económica desde donde quieras. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Consultorio en Visión Global, abogada Izaskun, muy buenas noches. Manuel. No te escucho, ahora sí. Muy buenas noches, Manuel. Ahora sí. Abogada de Durán y Durán, bueno, hay que tener en cuenta, abogada Martínez, que hubieron compradores de vivienda sobre el plano que perdieron todo su dinero, pero que todavía están a tiempo de poder recuperarlo. Correcto. Hoy vamos a hablar de cómo defender a aquellos compradores de viviendas sobre plano, como has dicho, que finalmente no se llegó a construir y perdieron aquellas cantidades adelantadas a la promotora. Es decir, son familias, tanto españolas como extranjeras, que en los años de la crisis invirtieron sus ahorros pues en la adquisición de una casa, y tras la quiebra de esa promotora pues jamás se construyó. Es decir, se quedaron sin la vivienda y además con el pago adelantado a la promotora. Y bueno, ¿quién puede reclamar estas cantidades? Estas cantidades se pueden reclamar siempre que fueran destinadas a la compra de la vivienda que fuera habitual o de segunda residencia, por lo que no existe posibilidad de reclamarlas en caso de naves industriales o locales comerciales. También es importante que la casa se adquiera sobre plano, es decir, antes de iniciar la construcción o durante la misma, y en la que el promotor le solicitó el dinero al comprador antes de la entrega. ¿Y qué requisitos debemos de cumplir? Que la compra de aquella vivienda fuera anterior al 1 de enero de 2016. Es decir, que la primera... el primer pago se produjera antes de enero del 16. Sí, del 2016. Correcto. Además, el afectado debe demostrar su relación contractual con el promotor. Sí, el contrato que firmaron en su momento, sí. Correcto, el contrato, y además pues que la propiedad nunca le fue entregada y que realizó esos ingresos en una cuenta bancaria del promotor. Entonces, ¿qué documentos deben de recopilar estos afectados? Como has dicho, pues el contrato de compra-venta, los justificantes de ingreso de esas cantidades, también el justificante de que esas cantidades entregadas a cuenta no están avaladas o no están aseguradas, y para ello habrá de requerirse también a la promotora y a la entidad de crédito para que justifiquen esta circunstancia. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones no se cuenta con toda esta documentación. Entonces, estos documentos se solicitan con la demanda. Ajá. Sí. Abogada Martínez, bien, ¿y si los pagos se hicieron a la promotora y el propietario, es decir, quien compró sobre el plano esa vivienda, no tiene conocimiento de si la promotora los ingresó en una entidad financiera ahí? Sí, ya ha dicho el Tribunal Supremo en su sentencia de diciembre de 2015 que responde solidariamente la entidad financiera siempre y cuando no se haya cerciorado de que aquella promotora en su día no consignara este depósito en una cuenta especial y además constituyera un aval o un seguro, una garantía de esas cantidades aportadas, adelantadas por el comprador. Es decir, aunque aquella promotora seguramente ya sea insolvente, ¿vale? Pues ya se haya hecho pues concurso de acreedores, la entidad financiera va a ser la que responda por estas cantidades. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que ha dicho el Supremo es que tienen responsabilidad, pero no es una cosa automática. Yo quería recalcar, ha salido ahora recientemente una sentencia del Supremo, sí, que en un caso también de cantidades adelantadas a cuenta de una vivienda sobre plano que no se construyó, en este caso el Supremo sí que dio la razón, absuelve a Kutxabank. ¿Pero por qué? Recalcaros que en este caso sí que se ha acreditado por parte de la entidad financiera
que sí que se constituyó un aval y sí que estas cantidades se depositaron en una cuenta especial. Pero en la mayoría de los casos los promotores hacían caso omiso de la legislación y no tomaron estas debidas precauciones. Es decir, casi el 90% de estas compras que se hicieron en los años de la crisis no han sido debidamente aseguradas y no han sido, pues eso, tomadas, depositadas en cuentas especiales. Como se ha ido viendo, tenemos cientos de sentencias y jurisprudencia. ¿Qué ocurre? Que sí que ha salido en la prensa esta sentencia que absuelve a Kutxabank, pero es algo, ya te digo, excepcional. Sí. Correcto. Entonces, también es importante precisar que hay plazo para reclamar esas cantidades. El plazo límite es el 6 de octubre de 2020. Uh-huh. Es decir, la compra, como hemos dicho antes, se debe de haber hecho antes de enero de 2016 y si todavía no han recuperado esas cantidades, todavía los afectados tienen de plazo hasta el 6 de octubre del 2020. Uh-huh. Además... No lo dejen para el último día. No lo dejen para el último día y hay muchísimos afectados, casi 600.000. Pues hay que reclamar cada uno lo nuestro, porque, por ejemplo, ya estamos conociendo también las primeras sentencias con el asunto de las cláusulas suelo y gastos hipotecarios. Por ejemplo, un juzgado especializado en Navarra, que entró en funcionamiento el 1 de junio, pues ha dictado ya las 2 primeras sentencias relativas a estas materias. Y lo ha hecho en favor de los demandantes. Teléfono, abogada Martínez, Izaskun Martínez de Durán y Durán Abogados, para poder empezar a reclamar dinero pagado por la compra de vivienda en plano y que finalmente no se llevó a buen término. Sí, pues nosotros quedamos a disposición de aquellos compradores de viviendas sobre plano afectados, tanto como los afectados de cláusulas suelo y gastos de la hipoteca. Nuestro teléfono en consulta gratuita, que es el 983 30 20, en nuestra página web también las www.duranyduranabogados.com y en el correo electrónico que pone a disposición tan amablemente don Manuel, mtortajada@intereconomia.com. 983 30 20, el número de teléfono de Durán y Durán Abogados. Izaskun Martínez, gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. En Radio Intereconomía, Visión Global. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom 911 57 17 70. Fabricom.es. Bueno, seguimos en la tertulia algunos minutos más. Enseguida abrimos también nuestro particular carajal político. Conocemos ahora que los funcionarios de la Generalitat han empezado a cobrar esta tarde la nómina por anticipado. La tesorería de la Generalitat ha dado orden a los bancos para que se proceda al pago de las nóminas. Una transacción autorizada por el Ministerio de Hacienda. Y el motivo es que... bueno, pues como es el Ejecutivo, bueno, sí, el Gobierno el que está en estos momentos, el Ministerio de Hacienda el que está dando la orden, pues es la primera oportunidad que hay con este cambio. Claro. Y están chequeando el sistema, ¿no? Pero vamos, con algunos días de antelación, estamos hoy a 21. Se les va a hacer muy largo este mes, ¿eh? Se les va a hacer muy largo. 15 del mes que viene, sin haber hecho elecciones. Y sin dinero, va a haber crisis en Cataluña. Algunos se lo van a gastar antes del 1 de octubre. Seguro. Bueno, que nos la página web, que está en funcionamiento. Está funcionando perfectamente. Está funcionando perfectamente. Te digo más. El servidor está en una isla remota del Caribe, en concreto en la ciudad de Charlestown, en San Cristóbal y Nieves. Muy bien. El gobierno de la Generalitat ha querido buscar un país en el que
por lo visto, alojar la web del referéndum resulta más complicado para la Guardia Civil. No sé por estos qué. jugueteos son ridículos. Esto sí que no va a ningún lado. O sea, que si mis datos censales están en el Caribe. Pasan por el Caribe, donde yo nunca he estado. Bueno, sí, alguna vez, pero tampoco voy a mentir. Pero vamos, hay que fastidiarse. Pero esto, insisto, en que al final esto se tiene que materializar yendo la gente a las urnas. O sea, que me parece muy bien que la gente sepa a dónde tiene que ir a votar. Pero... Esto es para que hablemos sobre ello, Miguel. Esto no tiene más importancia, luego tiene más importancia que la que tiene. Es verdad que la logística que tiene... Es hasta patético. Decían por ahí ¿quién decía? ¿No? Creo que era el propio catalán, ¿no? El que en política se puede hacer todo excepto el ridículo. Creo que era Josep Pla el que decía que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Pues eso es hacer el ridículo desde mi punto de vista. El estar aquí abriendo páginas y cerrándolas, no sé. Sí, bueno, ya, pero hay una utilización de un censo electoral. No, por supuesto, el ridículo para una actividad ilegal. Y esto para cuando la quieran cerrar ya la gente sabe dónde tiene que ir a votar, aunque de todas formas no creo que eso fuera muy complicado. Claro, en el último que estuviste. Claro. Teóricamente, por cierto que esta isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves, está muy cerquita de otra que se llama Montserrat, y cerquita de la antigua Barbuda. Muy bien, pues todo muy de circo, con Barbuda, la mujer barbuda. Si le hubieran puesto un Montserrat, sería todavía más, en fin, guay, ¿no? Como dicen ahora. Bueno, venga, última reflexión. A propósito de este asunto que nos va a dar... Oye, hoy el Partido Popular, el Partido Socialista, en fin, les han pedido que retiren el referéndum. De forma unánime, sí. Correcto, es decir... Una de cal y otra de arena, depende del día, ¿no? No lo parece, sí, pero al mismo tiempo un comentario que os he oído en las noticias antes de que entráramos, es que esto está complicando ya las relaciones del PP con el PNV y... Sí, para los presupuestos. Efectivamente, y aunque esto no tiene absolutamente nada que ver, hombre, todo el mundo siempre dice, ¿no?, que el PNV no tiene principios, tiene tarifas y siempre se puede llegar a algún acuerdo a pesar de todo, pero parece ser que sorprendentemente no están dispuestos a negociar nada mientras no se resuelva el tema del referéndum. No sé exactamente a qué se refiere Eguíbar. Esto me imagino, tratándose de Eguíbar, hasta que no se organice un referéndum, voten y se separen, que será. Pero esto es un problema para el PP, porque eso quiere decir que de entrada van a tener que prorrogar los presupuestos si no llegan a un acuerdo, y segundo, que el año que viene se van a enfrentar a una legislatura donde cabe la posibilidad de que haya una moción de censura y Pedro Sánchez sea el nuevo presidente. Sí, cabría dentro de lo posible. Sí, y no quiero buscar yo estoy aquí centrado en este asunto porque... Yo estoy centrado en mi 1 de octubre y ya viene con el lobo para el año que viene. Madre mía. Ya. Bueno, pero esas son las matemáticas ahora parlamentarias. Un placer, Nada, igualmente. Nos vemos la semana que viene. Disfruta de la semana y sé feliz. Montañez, nada, aguanta todo lo que puedas ahí en Valencia. Muy bien, un fuerte abrazo. Aguantaremos. Disfruta por lo menos del tiempo. Seguro que sí. Valencia sí que da miedo, Parece Cataluña hace 25 años. Bueno, sí, yo lo que confío es que se está... Porque la inmersión está siendo brutal allí también, Sí. Y bueno, y ya hay casos de incumplimiento de legislación y de mandatos judiciales. Allí la ruta que siguen es la misma de Pujol, ¿no? Igual. Sí, la misma. La misma. Sí. Espero que no termine como ha terminado Pujol. Claro. Yo también. Gracias, profesor Moreno. Gracias. A los tres. Gracias. Seguimos.